que hoy no la tenemos físicamente, pero espiritualmente debe estar en nuestra vida, apartados para Dios, que es lo que hace la diferencia entre el hombre y la mujer que está dentro de la casa de Dios y con los que están afuera. Hay muchas cosas que debemos ir viendo. Mi hermano Jorge, hágame un favor, fíjese si no te apagó ese calefactor. Pareciera que, porque se nota que bajó la temperatura. Ah, bien, buenísimo. Bueno, que Dios nos bendiga. Se me fue la inspiración de lo que estaba diciendo, Dios. Pero no quiero que pasen frío tampoco, porque escuché quejas que había frío el domingo pasado. Ay, me pasé de frío. Y como iglesia debemos estar preparados, ¿para qué? Para todo. Imagínense los primeros cristianos escapando allí, escondidos en las catacumbas, en medio de la humedad. Allí alababan a Dios y me imagino que hacía frío. Así que pasemos un ratito frío, no es nada. Bueno, hermanos, vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos a hablar, de paso cañazo, dijo. Como no hubo bastante ausencia en el estudio bíblico, vamos a hacer el estudio bíblico hoy domingo. ¿Les parece o no? Ah, qué pocos, amén, que hay. Amén. No, vamos a hacer el estudio bíblico. Vamos a hablar, sí, de lo que estamos hablando en el estudio bíblico para poder reflejarnos, cómo estamos ante Dios. En la medida que lo encuentren, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Le damos lectura en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, en esta tarde te damos gracias porque hemos podido presentarnos ante tu presencia. Hemos presentado las peticiones nuestras y de aquellos que por allí no tienen la posibilidad de hacerlo. Hemos cantado, te hemos adorado porque realmente te lo mereces y eres a quien debemos darte siempre toda gloria, toda honra y toda alabanza. Pero ahora queremos que tú nos hables por tu palabra. Y ella siempre tendrá una enseñanza para edificar nuestra vida, para que nuestro interior pueda ser renovado, nuestras fuerzas puedan ser cada día más grandes con tu ayuda, porque sabemos que, como decía el himno que cantábamos, tú vienes pronto y debemos estar preparados para ello. ¿Y por qué decimos? Porque hay una sola oportunidad
para poder tener esta bendición de poder estar un día ante tu presencia. Padre de los cielos, queremos que tú nos ilustres, nos enseñes y si es necesario nos amonestes a veces para poder entender que necesitamos cada día de tu ayuda. Y tu palabra siempre nos instruirá a ello, Señor. Gracias. Sea su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Como decía, estamos viendo esto en el estudio bíblico, pero al Tata Dios siempre le voy pidiendo dentro de la semana, ¿qué es lo que quieres que hable el domingo? Y le digo la verdad, no es fácil todos los días tener un mensaje diferente y que sea edificativo. No podemos todos los días estar hablando de una cosa puntual y quedarnos en ella y quedarnos en ella y quedarnos en ella. Es como comer una comida al almuerzo todos los días, aunque te guste muchísimo, pero al cabo de una semana, de un mes, va a cambiar esa adicción por esa comida y ya le vas a encontrar 1000 defectos. Entonces, aunque la palabra de Dios pueda ser la misma siempre, ella se va a ir renovando. Pero ¿sabe lo importante, hermano? Es poder siempre tener un mensaje fresco cada domingo para la iglesia. Y esto me estuvo dando vuelta toda la semana y es por eso que tenemos ante nosotros este pasaje para poder deliberar sobre él y entender la bendición, la tremenda bendición que tenemos de ser hijos de Dios, de pertenecer al futuro reino de Dios, donde la alabanza que cantábamos nos hace ver que la venida de Cristo está cerca, y no porque lo diga la alabanza, sino por todo lo que está sucediendo. Y por eso es bueno que meditemos y nos analicemos al mismo tiempo. Éfeso era una de las grandes ciudades que había en aquellos tiempos, allí en el Asia Menor, donde habían caminos que convergían, por ejemplo, con Jerusalén, con Roma, donde los romanos mismos se encargaron de hacer esos caminos para que todo sea más expedito, para que todo sea más rápido, no tener que caminar en medio de la arena, en medio del desierto. Ellos se encargaron de hacer esos caminos. Y a su vez esos caminos sirvieron para que los mercaderes pudieran transportar las mercaderías para diferentes lugares. Éfeso estaba enclavado donde había un puerto muy importante. Y por eso que era una ciudad muy movida en cuanto al comercio. Pero yo no vengo a hablar de economía, yo vengo a hablar de la sociedad que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Y Éfeso era una de los lugares que había mucha adoración pagana, eran politeístas, tenían dioses para todos, sobresaliendo la mayor de todas, que era Artemisa, o Diana de los Efesios, que era considerada la diosa de los romanos, una de las tantas diosas. Y no solo eso, sino que había diferentes tipos de dioses. Y entre todos esos dioses había uno que decía al Dios no conocido. Y fue donde llegó Pablo en uno de sus viajes misioneros, mirando cómo la idolatría hacía presa de las personas y no sabían discernir
lo que estaban haciendo y lamentablemente la inmoralidad, la falta de criterio y todo lo que eso conlleva cuando se vive sin temor, estaba haciendo de una sociedad, a pesar que era próspera, no había principios, no había valores. Y el apóstol Pablo, como era un hombre sabio, y no sabio solamente porque había estudiado, sino porque había sido instruido por Dios para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, utilizó justamente ese Dios, a ese Dios no conocido, para presentarle a Jesucristo, el que murió en la cruz, que para los romanos y para todos aquellos que en aquellos tiempos vivían, la cruz era un símbolo de muerte, era un medio que se usaba para torturar y matar a los delincuentes. Pero sin embargo, el presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo trajo consigo de que todos aquellos o muchos de aquellos pensadores que habían en ese tiempo allí, y no solamente pensadores, sino matemáticos también, le llamara la atención lo que Pablo hablaba. Y muchos se interesaron, y muchos se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Y sabe, el apóstol Pablo se quedó allí hablando sobre el arrepentimiento, el cambio de vida. Estuvo 2 años enseñando a todos aquellos que se habían arrepentido y habían entrado a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Una iglesia gentil, una iglesia donde tuvieron que empezar a entender valores, principios, que para ellos la inmoralidad era algo común, normal, pero que era incompatible con el servicio a Dios. La usura también. Se podía ver y se podía hacer diferentes tipos de negocios, pero de una manera sincera, honrada, sin estafar a nadie. Y el apóstol Pablo se encargó de enseñar conductas y formó una iglesia maravillosa. Una iglesia que no era emocionalista, tenía convicciones. Habían creído en Jesucristo y el Espíritu Santo había empezado a hacer la transformación en todos ellos. Se transformó en una iglesia que empezó a crecer, empezó a madurar, empezó a comprometerse con Dios mismo, y todo lo hacían por amor a la causa de Cristo, por amor que ellos fueron beneficiados y se sentían en deuda con Jesucristo. Entonces su vida la habían entregado al servicio de Dios y eran personas tremendamente capaces de entender lo que el apóstol Pablo les enseñó. Pero como el apóstol Pablo era simplemente un misionero, esa iglesia tenía que continuar. Y para continuar, tenía que dejar personas que estuvieran allí, llevaran el mensaje y mantuvieran las enseñanzas y pudieran ser todos los que llevaban adelante o llevaran adelante el Evangelio en aquella ciudad, pudieran ser con los mismos principios que el apóstol Pablo les había enseñado. Incluso Timoteo, el mismo Juan, fueron pastores de aquellas iglesias. Personas que no actuaban por ¿cómo le dijeron? Por la improvisación,
había en ellos conocimiento, principio y presencia de Dios. Pero cuando Pablo se tenía que ir, les dice estas palabras que están allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante, dice: por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo que os ha dado por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y vosotros mismos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo estaba sabiendo que cuando él ya no estuviera, iban a aparecer los que siempre aparecen, sobre todo cuando se comienzan los ministerios, cuando se es ingenuo en muchas cosas, cuando se tiene el amor de Dios, pero no se tiene la experiencia. Por allí siempre van a aparecer encubiertos que van a querer traer un mensaje diferente. Y esa era la advertencia que le dejó el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, para que ellos, cuando él ya no esté, siguieran siendo personas perseverantes, personas que no bajaran la guardia, personas que pudieran serle fiel a Dios bajo todas las circunstancias. Pero sin embargo, esta carta que leemos, que está dirigida al ángel de la iglesia, se refiere no a un ángel, sino se refiere al enviado. La palabra ángel significa enviado, al que ha sido enviado, aquel que tiene la responsabilidad de enseñar. A él le dirige esta carta, y no solamente a esta iglesia, sino usa 7 iglesias que toma, que nosotros no podemos determinar por qué se tomaron estas iglesias, pero si Dios lo tomó y Jesucristo le mandó una carta a cada uno, es porque, como dice su palabra, Él conoce sus obras. Podría haber tomado iglesias como, por ejemplo, la de Antioquía, que era una iglesia también importante, madura, donde el apóstol Pablo estuvo viviendo y siendo instruido un tiempo en aquel lugar. O la misma iglesia que estaba en Jerusalén, donde nació el Evangelio por la predicación de Jesucristo y cuando descendió el Espíritu Santo. Ellas no fueron tomadas en cuenta, fueron tomadas estas 7 iglesias, pero estas 7 iglesias representan la iglesia universal de Cristo. ¿Me está escuchando? O sea, representa al diferentes tipos de métodos, cómo se adora, cómo se enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una sola. Pero ¿por qué tiene que converger en tantas diferencias entre las personas? Es porque muchas veces se entiende la palabra, pero no siempre se hace lo que se dice. Y el mensaje para estas 7 iglesias es bien claro, es preciso, es conciso. Por eso es importante que usted lo sepa, hermano. Que venir al estudio bíblico no es venir a perder el tiempo, es venir a aprender de la palabra, es saber el futuro que te espera y que me espera si le somos fieles a Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya dije, el ángel es el pastor, el enviado.
aquella persona que tiene la responsabilidad de enseñar, de amonestar, de dirigir. A él fue dirigida esta carta, para que esa carta sea transmitida y puesta en práctica con la iglesia. Y mire lo que dice más abajo, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando habla de las 7 estrellas en su mano derecha, son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son las 7 iglesias que le mandan las cartas. ¿Me va entendiendo? Después dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros. ¿Qué eran los candeleros? ¿Para qué servían los candeleros? Para alumbrar. Hoy nosotros no necesitamos candeleros porque tenemos luz eléctrica y cada vez nos perfeccionamos más. Hoy tenemos luces LED. Entonces no nos encandila la luz, pero tenemos luz más clara, gracias al Señor por ello, ¿sí? Pero en aquellos tiempos el candelero era el significado de lo que se usaba para alumbrar en las calles, en las casas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿con qué hacía que ese candelero alumbre? El aceite. ¿Y el aceite es simbolismo de qué cosa? ¿De qué? Claro. ¿Y cómo se llama la presencia de Dios? El Espíritu Santo. O sea, el candelero alumbra porque tiene aceite. El candelero de oro que habla a la iglesia es una de las 7 iglesias, lo que tiene es presencia de Dios. Porque alumbra. ¿Me entiende? Y todos estamos bajo esa cobertura de la presencia del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo tiene a la iglesia en sus manos porque le pertenece. ¿Se acuerda que lo que leíamos hace un ratito en Hechos? Dice, porque Él la ganó con su propia sangre, derramando su sangre. La iglesia no le pertenece al pastor, le pertenece a Cristo. ¿Me entiende? Nosotros le pertenecemos a Cristo. Pero sin embargo, en el tiempo Dios pone pastores, evangelistas, predicadores, maestros de la palabra. Pero esos son todos personas que Dios va instruyendo para que la iglesia siga creciendo. ¿Me entiende, hermano? Ahora, el que les habla a la iglesia, en este caso de Éfeso, es Jesucristo mismo, una carta que le entrega al apóstol Juan, allí cuando estaba en la isla de Patmos, para que sea leída en la iglesia de Éfeso, porque habían cosas buenas en la iglesia. Reconocimiento. Y una de las cosas que dice Jesucristo de esta iglesia, lo primero que dice, conozco tus obras. Él sabe cómo somos. Él conocía a su iglesia. ¿Y usted cree que en aquellos tiempos conocía solamente a su iglesia y hoy no la conoce? ¿Conocerá hoy a su iglesia? Claro que la conoce. Y cuando habla de la iglesia no habla de la estructura, habla de usted y de mí. Habla de, Él sabe cómo tú eres y sabe cómo yo soy. Yo conozco tus obras. Y después dice, y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, el trabajo del apóstol Pablo no fue en vano, dio resultados. Era una iglesia que tenía frutos del Espíritu Santo. Había madurado, había crecido, había sido y tenía una convicción de lo que estaba haciendo. Por eso dice, conozco tu obra,
tus obras, perdón, y tu arduo trabajo y paciencia. Hoy, ¿cuánto nos cuesta trabajar por la obra de Dios? ¿Cuánto valoramos el trabajar en la obra de Dios? ¿Es arduo nuestro trabajo? ¿O lo hacemos simplemente cuando tenemos tiempo? En aquel tiempo dice la palabra de Dios que el trabajo era arduo, era mucho. ¿Y en este tiempo? ¿El trabajo será poco? Es mucho. Pero faltan obreros justamente. Y el Tata Dios quiere que ustedes sean obreros, como lo fui un día yo. Que trabajen en su obra, que valoren lo que Dios les ha dado y que dediquen su vida a servirle a Dios, más allá de estar preocupados de lo que está sucediendo en todo este sistema que no nos tiene que a nosotros sorprender, sino por el contrario, nos tiene que acercar más a Dios, poder trabajar más en la obra de Dios. Y cuando hablamos en la obra de Dios, no solamente es la construcción que estamos haciendo, que es material, que gracias a Dios se está trabajando. Pero hay muchas otras cosas para hacer. Hay cosas, por ejemplo, ir a un hospital. Yo pregunto, digo, ¿cuándo fue la última vez que usted llevó una palabra al hospital? ¿Cuándo fue la última vez que le predicó a un necesitado, a una persona angustiada, a una persona desesperada, a una persona enferma? Trabajo, hermano, no necesariamente se tiene que estar haciendo para que se vea. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y Él conoce nuestras obras y nuestro arduo trabajo. Y lo tremendo es que la palabra de Dios dice que vamos a ser recompensados por lo que hagamos por la obra. Y dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la iglesia de Éfeso se encargó de que cuando aparecieron esos lobos rapaces, ellos los resistieron. No lo permitieron, porque la advertencia del apóstol Pablo hizo eco en ellos. ¿Me entiende, hermano? Entonces, cuando aparecieron aquellos que traían un evangelio diferente, unas con costumbres diferentes, ellos lo rechazaron al principio y no lo dejaron avanzar. ¿Me entiende? En estos tiempos, una de las cosas que nosotros debemos cuidar es lo que hemos aprendido. Dedicarle el tiempo, poner en práctica. No piense ni se le ocurra por alguna cosa que le aparezca de que hay una visión diferente del Evangelio, que hay una unción diferente, como dicen por allí. Nosotros como iglesia tenemos que estar preocupados para preparar nuestras vidas para el encuentro ¿con quién? Con Cristo. Las cosas que suceden son para que nosotros abramos los ojos y digamos, el Señor viene pronto. ¿Y qué debo hacer? De vuelta vuelvo al himno. Arreglar mis cuentas.
poder poner en práctica los frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué frutos tenemos? ¿Cuánto hemos sido transformados? Nos hemos dejado transformar por Dios. Servirle a Dios, hermano, no es que yo siento de Dios. Servirle a Dios es tener la seguridad de que Él está contigo siempre. ¿Cuántas veces hemos estado hablando? ¿Qué es la fe? ¿Se acuerdan? Se ríen. La certeza es lo que se espera y ¿qué más? Eso es lo que usted tiene que tener dentro de su vida. ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero un día mejor. Yo espero la vida eterna. ¿Lo he visto alguna vez a Dios personalmente? No lo he visto con mis ojos, pero sé que está, sé que vive, sé que se manifestó en mi vida, sé que cambió mi vida, sé que me hizo diferente y hoy ya no soy la persona que era antes. ¿Y sabe por qué? No porque un día a la mañana yo me levanté para cambiar de actitud. Es porque Dios me cambió. Y me fue cambiando en la medida que yo fui entregando mi vida a Dios. ¿Por qué a veces no se madura? ¿Por qué a veces no se avanza? No es por culpa de Dios. Es porque nosotros muchas veces limitamos a Dios. Tenemos una visión muy corta de quién es Dios como soberano. Mire, ustedes se fijaron no hace muchos días que el hombre volvió a andar cerca de la luna. Sacaron fotos, hay filmaciones, hay experiencia, hay reflexiones. Y una de las reflexiones de uno de los astronautas es sorprenderse que como en medio de todo un sistema oscuro está la Tierra flotando. Y tiene la traslación donde podemos nosotros ver que la Tierra se mueve, que la Tierra gira, que cuando se mueve así están las horas, los días, 24 horas y vuelve al punto de partida. Y va girando y están las estaciones del año. Y pasan los años y eso no cambia. ¿Y qué hace posible que eso pueda mantenerse de esa manera? La grandeza y el poder de Dios de personas sorprendidas por la naturaleza que Dios ha creado. Inspirados y todos se llevaron una Biblia para leer un texto de la palabra de Dios allá arriba en el espacio, como lo hicieron los del Apolo 11. ¿Por qué, hermano? Porque a pesar de la ciencia, a pesar de la tecnología, hay un ser tan superior que tiene todo el control de lo que sucede. Este mundo no se va a terminar porque Dios no lo va a permitir, pero este mundo va a ser limpiado. Este mundo va a ser transformado. Y la raza humana va a ser extirpada. Aquellos que realmente le creen a Dios. Para después volver a vivir la vida que siempre Dios ha querido con nosotros. Si el propósito digo del Evangelio es eso, de que usted y yo podamos vivir la vida eterna. No es para tener un mejor pasar, para tener más prosperidad, para poder cambiar el auto, para poder tener una casa nueva. No. Ni siquiera es para que nos sane. Pero Él en su misericordia permite que prosperemos, que nos sane, que podamos tener una familia, que podamos tener comodidades.
que la tecnología la podemos tener a nuestro alcance y la podemos usar para predicar la palabra. Y eso es posible porque hay un Dios tan poderoso, hermano, que a veces nosotros lo hacemos así o lo ponemos al porte nuestro. Y Dios no es así. Dios es omnipotente, es lo más grande que existe en todo este sistema. Y Él te amó a ti, me amó a mí, tomó forma humana, su Hijo, y vino a morir por ti, por mí, y no lo valoramos como tendría que ser. Y es por eso que Jesús glorificado manda estas cartas representando a toda la Iglesia universal, haciendo una advertencia de cómo somos y cómo debemos ser, de acuerdo a lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y Dios conoce nuestras obras. Dios sabe cómo somos. Dios sabe que esta iglesia, cuando aparecieron, como decía, aquellos lobos rapaces, los resistieron. Y pudieron seguir avanzando. Pero eso no era todo. Eso no era una excusa para decir ya todo está terminado, estamos haciendo todo bien, tenemos que bajar la guardia, ya hemos ganado. Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ¿qué será? Salvo. No es hasta que llega, hasta cuando uno a veces piensa, ya todo está terminado. Uno mismo como pastor pretende poder tener un reemplazante un día. Y yo le pido a Dios, por Dios, que de acá salga alguien que realmente ame tanto a Dios, que quiera tomar este lugar un día. Porque si no lo hacen, hermano, va a venir otro. Y va a traer otra mentalidad quizás. Y el Tata Dios siempre va a querer que todo esto continúe como Él lo está haciendo. Pero eso no depende de Dios, depende de nuestra fidelidad a Dios. ¿Me entiende? Entonces hacer todo aquello es bueno, pero no es una excusa para quedarse. Y el 4 es donde cambia toda la actitud. Dice, pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Cuando yo era más joven, yo tenía una confusión. A ver, mi hermana, y me trae un poquito de agua. Una confusión en el concepto del primer amor. Si cuando vos te convertiste, bueno, ahí tenés todo tiempo para ir a la iglesia y lo haces contento, la disfrutas y disfrutas la reunión desde que comenzó hasta terminar y no hayas la hora que llegue el otro culto para volver a la iglesia de vuelta. Pero cuando va pasando el tiempo ya ese interés tan importante que tenemos se va perdiendo y ya no es tanto. Es como cuando estás enamorado, ¿viste? Cuando tenés la novia, o el novio, gracias hermano. Estás todo el día pensando en el novio y en la novia. O nada, me pasó a mí nomás. Pucha, va a terminar el trabajo y me voy a encontrar con mi peor... Gracias a Dios. Me voy a encontrar con la persona que me entiende, que me ama. Y aprovechás el tiempo al máximo. Después se tiene que volver, porque cada uno tiene que volver a su lugar.
¿eh? Pero cuando después ya empiezan a vivir juntos, todo es pasión, todo es hermoso, todo es lindo, pero de pronto empieza a bajarse la guardia. ¿eh? Después esa pasión se termina y se transforma en otra cosa, que se llama amistad, sinceridad, ¿cómo le dijera yo? Complicidad, confianza, muy bien. ¿eh? Y eso hace que la pareja se mantenga en el tiempo. En los caminos de Dios, cuando tú empiezas, según como yo lo veía, el primer amor pasaba medio parecido. Total, después vamos a la iglesia, estamos, actuamos y hacemos, pero ya esa emoción que teníamos antes ya no la tenemos tanto. Y a veces decimos, bueno, me paso a la casa y total, Dios sabe. ¿Cuántas veces habremos dicho? Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que, y Él entiende que yo no puedo, por esto, por aquello, por lo otro. Y son excusas a veces son justificadas, por supuesto. Y el Tata Dios sabe cuando son excusas y sabe cuando es justificado. Porque Él conoce qué cosa, nuestras obras. Él sabe cómo somos. Ahora, perder el primer amor, ¿sabe lo que es? No es simplemente dejar de amar a Dios, sino el error más grande que podemos cometer los cristianos es que a veces nos confiamos en nosotros mismos. Y ya Dios no lo priorizamos como deberíamos hacerlo. Y empezamos a olvidarnos de lo que le prometimos a Dios, no al hombre. Nos olvidamos de todo aquello que el Señor hizo por nosotros. Y a veces nos olvidamos de amar a Dios. Y venimos a la iglesia porque ya no podemos volver atrás. Porque ya para el mundo nos servimos y estamos acostumbrados a la iglesia y vamos a tener que seguir en la iglesia. Porque tenemos un estatus, porque hay una costumbre, porque es una rutina. Pero no venimos porque amamos a Dios. Perder el primer amor es alejarnos de Dios sin dejar de hacerlo de Dios. Y lo hacemos por costumbre. Oramos por costumbre. Alabamos a Dios metódicamente por costumbre. Pero cuando podemos no estar, no estamos. Total, ¿qué le importa? Cuando tú tienes el primer amor, Dios está primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es el primer mandamiento. Y eso significa que tú y yo somos templo de Dios. El candelero ya no está acá para alumbrar y para que la presencia de Dios cuando llegamos, vengamos, como por allí hay algunos que hacen, que les ofrecen Espíritu Santo en la mano. Venga, acá tengo el Espíritu Santo, tome. Ya no más es así, nunca fue así. El Espíritu Santo, hermano, el candelero, tiene que estar dentro tuyo.
Y el candelero va a alumbrar si tiene aceite. Si no tiene aceite es un envase y nada más. ¿Vio la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cierto? ¿Qué estaban haciendo ellas? Esperando al esposo. Porque el esposo venía y mientras esperaban, todas tenían aceite en sus lámparas. ¿Tenían todas o no? Pero el aceite se termina. Se quema. ¿Y qué le pasó a la insensata? No tenían reserva. Tenían lo suficiente para el momento, pero no para la espera. Pero sin embargo las prudentes no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que tenían reserva para volver a echar aceite y para seguir con el candelero encendido. A veces nosotros, hermanos, como iglesia, no hablo personalmente, nosotros a veces como iglesia, cuando vivimos momentos hermosos en la presencia de Dios, creemos que eso es lo suficiente y nos vamos para la casa y que nos vamos contentos, por supuesto, porque nos vamos llenos de la presencia de Dios. Pero ¿qué nos espera en el mundo? En el mundo hay lucha. Y la lucha es constante. Anda como león rugente Satanás buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está distraído, al que no está preocupado, al que no está alerta, al que está enfermo. Y lo mata. Por eso, usted y yo, hermanos, debemos ser una iglesia que esté con aceite en sus lámparas y tiene que tener esa reserva y tiene que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Porque los días no son buenos, los días son malos. Se está terminando el tiempo y muchos van a quedar en el camino. Muchos de los nuestros, si no reaccionan, se van a quedar en el camino. Cristo va a venir y no van a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no cambiaron su actitud. Yo soy así y voy a seguir así. A mí no me va a cambiar nadie. Claro, nadie te va a cambiar. Pero la palabra de Dios, cuando nos confronta y estamos mal, tenemos que cambiar. Tenemos que agradar a Dios si queremos hacer su voluntad. Esta iglesia hacía todo bien, pero había perdido su primer amor. Ya Dios no era lo más importante para ellos, porque habían logrado tener un estatus, lograr tener una iglesia próspera. Pero mire la advertencia. Una de las cosas que le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¡Qué tremendo! ¿Sabe lo que significa de que tú seas instrumento en las manos de Dios? Que Dios te use de una manera maravillosa. Y de pronto, por descuidar lo que Él nos ha entregado en nuestras manos, estemos por allá abajo. Y Él nos dice que debemos volver a las primeras obras, mirar de dónde estamos y dónde estamos hoy. Y una de las cosas que nos dice: arrepiéntete y haz, ¿qué dice? Las primeras obras, lo que hacías antes, cuando recién te convertiste al Evangelio, que le sirvas a Dios con todo ese entusiasmo, como cuando estabas enamorado de tu novia, de tu novio. Amar a Dios, hermano,
debe ser lo más importante que debe haber en nuestra vida, hoy más que nunca. Porque de allí hacia abajo se va acomodando todo. No cometer el error de poner a Dios en segundo, en tercero o en cuarto lugar. Si nosotros priorizamos a Dios, tenemos la bendición y el respaldo de Dios. Usted va a orar por un enfermo y ese enfermo se va a sanar. Usted va a predicar con denuedo, con presencia de Dios, porque Él pondrá palabras en tu boca para que llegue a la persona que está necesitando. Porque tú y yo somos instrumentos en sus manos. Y Él nos ha llamado para eso, para ser vasos de honra, no de deshonra. Para ser útil en su obra. Para que su candelero, ese candelero que Él puso en nuestro corazón, pueda estar alumbrando siempre. Y cuando esa llamita se está apagando, tenemos que sentir ese frío y acercarnos a Dios desesperadamente. No es tiempo de jugar a los cristianos. Yo le digo la verdad, hermano. Yo el martes esperaba 5 minutos más y me iba. 5 minutos. Y aparecieron 2 hermanos. Y por 2 hermanos hice el estudio. Y estuvo precioso. Entonces, esto no es para que usted me escuche a mí, me vea a mí. Es por lo que Dios quiere darle a usted. Para que usted se nutra, para que usted crezca, para que usted pueda entender que Cristo viene pronto. Y mire lo que le dice a esta iglesia. El 5 lo vuelvo a repetir. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Saben lo triste? Yo no sé cuántos de ustedes han salido después de haber recibido la presencia de Dios en su corazón, que Dios los haya cambiado y hayan vuelto al mundo. ¿Sabes lo que significa que se salga la presencia de Dios en nosotros? Que ya no esté más. Es un vacío tan grande. Es una angustia tan desesperante. Y se lo digo porque lo viví. Se lo digo porque lo sufrí. Porque lloré mucho. Porque no tenía mi Dios en mi corazón. Y me acuerdo que iba a la iglesia porque mi alma sufría. Y lo único que hacía era llorar y llorar y volverme a mi casa triste. Y no fue un día, fueron meses y por qué no digo años. Pero un día el Señor se acordó de mí de vuelta. Y siempre recuerdo una nena de 7 años que nos invitaba a la iglesia. Y cuando ella venía yo tenía una botella de cerveza y la escondía y el pucho lo escondía para que no lo viera. Dios me molestaba por una niña. Y Dios bendijo a esa niña. Y un día volvimos. Y un día Dios me perdonó y me aferré a Él. Y desde ese día hasta el día de hoy he pasado muchas cosas terribles. Pero puedo decir fielmente, ni lo alto ni lo bajo me apartará del amor de Cristo. Yo nunca más quiero tener
mi corazón vacío sin presencia de Dios. Yo nunca más quiero que su presencia deje de alumbrar dentro de mi ser. Porque ¿sabes una cosa, hermano? A muchos que Dios le ha sacado el candelero, no vuelven. Son presas, son botines de guerra de Satanás. Y muchos se mueren abandonados, no porque Dios no lo ame, sino simplemente porque no hacen como hizo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce. Por eso Dios lo perdona. Dios no va a dejar a ningún caído postrado en el suelo, sino clama misericordia. Necesitamos de Dios todos los días. No solamente un día, no solamente una vez a la semana. Necesitamos de Dios todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Necesitamos de Dios, porque hay un adversario que no se duerme. Hay uno que quiere que tú no te salves, que tú no participes de lo que el Tata Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y por eso es que hay que reaccionar. Por eso hay que reconocer ante Dios cuando nos equivocamos. No necesita usted pararse y decir, pastor, yo me equivoqué, hice esto. No. Dios sabe, Dios conoce, Dios quiere que usted cambie. Dios quiere que yo cambie. Que yo le busque a Dios. Que yo le ame más a Dios. Porque necesito de Él. Tenemos que aprender a la dependencia de Dios. Y poder tener la convicción, la certeza que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y el Espíritu Santo te da testimonio de eso. Pero tienes que tenerlo aquí, adentro, en tu corazón. Porque Él se va a ir contigo, va a seguir trabajando contigo en la noche, en el día. Y Él va a ser tu ayudador. Dios quiere obreros, ¿sí? Dios quiere obreras, sí. Pero Dios no va a usar a cualquier persona. Dios no está de oferta. Él nunca estuvo de oferta. Es más, los valientes son los que van a arrebatar el reino de Dios. Cristo vino para todos, pero tiene que haber un esfuerzo. Hay que ser valiente. ¿Qué le dijo a Josué? Dios, mira, que te mando, que te esfuerces y seas, y que no te apartes, ni a diestra, ni a siniestra. Guarda todo lo que mis siervos Moisés te enseñó. Yo no soy Moisés, soy un simple pastor. Pero no me voy a callar a decirle la verdad. Dios le ama. Usted también tiene que amarlo. Tiene que esforzarse. Y sepa que si usted se esfuerza, no soy yo el beneficiado, es usted mismo. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios y queremos que Dios nos responda? Pero Dios no va a responder cuando tú caminas en fe. Tú caminas y Él responde. Tú caminas y Él responde. Mientras tú no caminas, Él no te va a complacer para que tú camines. Las cosas de Dios no funcionan así. Funcionan por fe y por amor. Esta iglesia desapareció. ¿Sabe por qué? Porque no se arrepintieron. Siguieron como iglesia, pero no se arrepintieron. Y con el tiempo
se fue desvaneciendo. Que usted no sea así. Que yo no sea así. Que mi último día de vida que yo tenga en este mundo pueda ser esperando la presencia de Dios. Lo mismo que usted. Que Dios les bendiga. Este es el mensaje que tenía el Señor para usted. No era un estudio bíblico, como decía, pero era parte, y es parte, de lo que estamos estudiando. ¿Sabes las cosas lindas que uno vive allí adentro? Cuando realmente va con ese interés de querer aprender. Los que van saben. Acostumbrémonos a conocer al Dios que murió por usted y por mí. Que Dios les bendiga, nos ponemos de pie.